Historia nocturna. Una vez, durante mi niñez, tuve que irme lejos de mi casa, para donde una tía, a causa de un problema familiar. Pero ese no es el punto de esta historia. Aquella situación me hizo emprender un viaje largo a solas, pues mi papá me dijo que si todo salía bien, él le iba a ir por mí a los pocos días, pero que tenía que irme. Mi tía vivía en un pueblo al sur de Bolívar, al que se llegaba después de 12 horas por trocha y carretera y 2 horas más por río, ruta que hice sin más compañía que un bolsito en donde tenía algunas cuantas cosas. Esto que voy a relatar ocurrió por allá en el año 73. Tenía yo apenas unos 12 años y nunca me había alejado de mis padres, lo cual supuso una experiencia difícil de sobrellevar. Llegué a aquel pueblo, el cual no quiero mencionar para no ofender a nadie, porque lo recuerdo con amargura, como a las 8 de la mañana. Después de dormir toda la noche en un escampadero de plástico a la orilla del río en un pueblo del Magdalena. Pues a la hora en la que yo llegué hasta ese punto, que fue donde me dejó el tercer carro que tuve que tomar, no había transporte por el río y no tenía a dónde irme, ni con quién buscar ayuda. Estaba solo. Lo único que conocía eran las indicaciones de mi padre, quien me había escrito en una libreta cómo era el trayecto, qué preguntas debía hacer y cuánto debía pagar por cada pasaje. Cuando llegué al pueblo, mi tía estaba sentada atendiendo en un puesto de comidas cerca del muelle, el cual era en realidad un atracadero improvisado y remendado, hecho de tablas y sostenido por listones de madera que crujían cada vez que el agua arrastraba la tarulla por en medio de estos. Recuerdo bien la impresión que me llevé cuando vi por primera vez a mi tía, una mujer mayor, de cabeza rapada, la cara enorme como la de un ternero, brazos como para tumbar cocos con golpes y una mirada dura como no recuerdo la de otra persona. Estaba ahí entre la multitud de personas que recién llegaban y otras que esperaban su turno para salir. Mi papá me había dicho cómo era y me la había descrito tal cual. Yo simplemente me le acerqué, la llamé por su nombre y me le presenté con todo y mi penosa situación de abandono. A lo que ella, sin dirigirme la palabra, me entregó un canasto con platos sucios y me señaló el lugar en el que se lavaban. No me dijo más nada en todo el día, en el que estuve ahí, lavando platos sucios y tratando de sobrellevar el hambre, escarbando en las sobras que algunos dejaban. A su casa me llevó cuando ya había escampado la tarde, una casa bastante alejada del pueblo, en medio de un monte, en cuya parte trasera, a unos 20 metros de la cerca del patio, había una especie de pantano que, por lo que pude ver, recibía todas las aguas residuales de las calles que terminaban unos 2 kilómetros arriba, en donde empezaban a verse las viviendas más cercanas. La casa tenía partes en tabla firme, como el primer cuarto y la fachada. Las otras zonas estaban construidas en un tipo de caña incrustada en bloques de barro y boñiga de vaca. El techo, sin embargo, estaba bien puesto, aunque era también una mezcla de madera y palma que se sostenía con unos travesaños sin ningún tipo de orden. La zona lateral izquierda era un cercado en donde había matas de yuca y de plátano, y el patio, cercado también, era un reguero de corrales en los cuales criaba pollos, patos y cerdos. Allí vivía ella con una muchacha, era su hija, una mujer que había nacido con problemas en las extremidades y deficiencia cognitiva, por lo que, aunque tenía 17 años, se comportaba como una niña de 2, que no podía caminar ni valerse por sí misma, apenas y sabía decir mamá. Lo único que me dijo mi tía en todo el día fue: tienes que hacerle aseo a ese cuarto, y me entregó una escoba, al tiempo que me señalaba el lugar en donde iba a dormir, un cuchitril en el que había un arrume de corrales vacíos, cajas, palos para leña y revistas viejas corroídas por las cucarachas y el comején. Me entregó una colcha de esas que se hacen con tiras y retazos, y después que terminé de arreglar el cuarto, me dio 4 cajas de madera para que las uniera y pusiera la colcha sobre esta, a modo de usarla como una suerte de cama. Lo de arroparme tenía que ingeniármelas, no había más.
Así traté de pasar la noche. Sin embargo, no pude dormir. Una especie de canto que venía de afuera me atormentaba y no me dejaba ni siquiera cerrar los ojos, porque cuando lo hacía sentía que los cantos se iban acercando. Más que cantos, eran como estas oraciones que se dicen en coro y con palabras alargadas. Pero era inteligible lo que decían. Parecían como si un grupo de personas estuviese reunida en el patio. Tuve el impulso de levantarme para cerciorarme, pero no me atreví. Estos cantos no desaparecieron sino hasta que aclaró la mañana. Fue entonces cuando pude dormir, pero no mucho, porque al poco rato entró mi tía y de un tirón brusco del brazo me hizo ponerme en pie, mientras me mostraba unos sacos. Hay que cargar la yuca, me dijo. Yo no estaba en posición de reprochar o quejarme, simplemente atendí con la cabeza, le recibí los sacos y salí a la terraza en donde había un señor con una carretilla llena de yuca. Trae los sacos, mijo, para llenar eso rápido, fue lo que me dijo este hombre, un tipo muy gentil y sonriente, que me preguntó enseguida si yo era familia de la señora Fabiola. Y yo le dije que era sobrino, pero que en realidad apenas la acababa de conocer. El señor echó una mirada a la puerta de la casa, se quedó observándola hacia adentro por varios segundos y luego me volvió a dirigir la palabra. Tienes que tener cuidado, porque hay cosas que seguro no conoces. Lo más que te puedo recomendar es que si tienes algún trapo negro, te lo amarres en los ojos, siempre que te vayas a dormir. Yo no le pregunté por qué, en realidad me dejó asustado y no quería sugestionarme con eso. Así que simplemente terminé de llenar los 3 sacos de yuca y los monté en la otra carretilla que tenía mi tía ahí y con la que había que llevar las cosas al puesto de comidas en el muelle. Al igual que el día anterior, estuve hasta que cayó la noche lavando platos y comiendo sobras. Cuando regresamos de nuevo a la casa, pasó algo extraño. Ella siempre, bueno, eso me pareció a mí, dejaba a la hija en el cuarto. A mí el primer día se me hizo raro, porque ella no podía servirse comida, ni hacer sus necesidades, ni nada. Era como si la dejara prácticamente muriéndose de hambre. Ese día la dejó en la sala, sentada en una silla con unas almohadas. Pero cuando llegamos esa noche, caí en cuenta de algo que no había notado la noche anterior. Que ella, cuando ya estábamos justo enfrente de la casa, hacía un sonido con la boca igual al que hace uno cuando está azuzando a un perro. Y luego se quedaba mirando a la nada por varios segundos. Esa vez hizo lo mismo. Y después de un rato, abrió la puerta. Yo estaba justo detrás de ella y pude ver que la silla donde dejaba a la hija en la sala estaba sola. Pero además vi, solo por un segundo, la silueta de alguien pegado a la pared como colgando de cabeza. No pude divisar qué o quién era, porque mi tía enseguida me agarró fuerte del brazo y me empujó hacia la calle. Descarga la carretilla, me dijo, y cerró la puerta de un golpe. Cuando terminé, que por fin pude entrar, abrí la puerta y estaba mi tía sentada en la sala dándole tomar algo a la hija con una cuchara. No pude verlas por más de un par de segundos porque algo en el rostro de esa muchacha me causó un miedo inexplicable. Tenía unas pequeñas marcas en la frente, como unas líneas que le subían hasta la cabeza, y uno de los ojos los tenía totalmente blancos. Yo solo seguí de largo y me metí al cuartico donde dormía. Me acordé entonces de lo que me había dicho el señor y empecé a buscar entre mi bolso una camiseta negra que yo tenía, pero por alguna razón no la encontraba, aun cuando yo recordaba haberla guardado. Me di cuenta entonces que la mayoría de las cosas que había traído no estaban en el bolso. Algunas estaban tiradas en el suelo, otras simplemente no las encontré. Pero lo que más me causó impresión fue una estampita con una oración al Sagrado Corazón que me había regalado mi papá. Estaba pegada en la pared con una cruz invertida dibujada encima. Lo único que se me ocurrió fue arrancarla y tirarla por un calado que tenía el cuarto. Entonces me tapé la cara con otra camiseta que me quedaba ahí y me acosté. Pero sabía que el miedo que estaba sintiendo en ese momento
no me iba a dejar dormir. Peor fue cuando empezaron de nuevo esos cantos. Esta vez los sentía más cerca, como si estuvieran en la pared del patio. Recuerdo que me encogí de rodillas y empecé a decir la única oración que me sabía, la del Padre Nuestro. Pero esa sensación de angustia no se me quitaba. Al cabo de unas 2 horas, los cantos se hicieron más tenues, como lejanos, pero aún así me hacían temblar de miedo. Hubo un momento en que sentí que todo se calmó, como si algo hubiese pasado, porque el silencio fue sepulcral, ni los grillos se escuchaban. Se me dio entonces por asomar el ojo, levantando un poco la camiseta con la que me estaba tapando la cara. Y no sé si fue el miedo, pero vi unos pies debajo del trapo que cubría la entrada del cuarto. Me quedé como por un minuto con los ojos tiesos, esperando que en algún momento esos pies desaparecieran, creyendo que era mi imaginación, pero ahí estaban, esos pies huesudos, largos y negros. De pronto un destello extraño iluminó la parte de afuera y sobre la tela se dibujó una silueta encorvada, raquítica, de cabello largo y con cuernos. Me dio tanto miedo que me desmayé. Mi tía me despertó echándome agua fría en la cara. Le dije lo que había visto en la noche y me dijo que dejara de inventar, que había que ir a abrir el puesto. Esa mañana alistó también a su hija y la acomodó en una especie de plataforma de madera a la cual tenía adaptada un par de llantas y que jalaba con una cabulla. Era mi tercer día en ese pueblo y tenía ganas de tirarme al río y dejar que la corriente me arrastrara a cualquier otro lugar donde alguno se compadeciera de mí. No lo digo hoy como una ocurrencia, fue algo que pensé muchas veces durante ese día. Pero confiaba en que mi papá iba a llegar por mí en cualquier momento. Esa tercera noche fue la peor de todas. Cuando llegamos los 3 esa noche, mi tía encontró una culebra cortada en pedazos sobre la mesa que ella usaba como comedor. Ni siquiera hizo gesto de asombro. Simplemente la metió en un saco y le prendió candela en la calle. El ambiente esa noche era más pesado que el de las otras 2. Había un olor putrefacto en el aire y el calor parecía salir a chorros del suelo. Me acosté después de comerme un pan que una niña me había regalado en el muelle y de bajarlo con una aguapanela que me había traído del puesto. Me tiré en la colcha y empecé a orar antes de que empezaran los cantos, pero esa noche no los sentí a la misma hora de antes. Por el contrario, todo estaba en silencio, lo cual no me tranquilizaba. Simplemente pensaba en la criatura que ya había visto la noche anterior y que también apareció justo cuando todo se quedó en silencio. Pero no duró mucho aquella extraña quietud. Al poco rato no aparecieron los cantos, pero sí unas pisadas en el techo de palma, el cual se zarandeaba como si un animal enorme estuviese escarbando ahí encima. Así duró como por un par de horas, hasta que de repente se escuchó algo pesado caer en la sala, seguido de un fuerte aleteo. No sé bien qué era. Yo estaba con la cabeza metida en la camiseta, pero con los ojos abiertos y escuchando todo. Al minuto, el calor se hizo mucho más intenso y un ruido extraño se apoderó de la casa. Eran como dientes chocando contra sí y masticando. Se escuchaban venir de todas las direcciones. Mucho más miedo me dio cuando escuché como si alguien se estuviera ahogando, como si estuviesen ahorcando a una persona en el cuarto donde dormía mi tía con su hija. Entonces me pregunté en mis pensamientos si es que se trataba de alguien que se había metido a hacerles daño y necesitaban ayuda. Pero por más que lo pensaba, no me atrevía a poner un pie fuera de ese cuarto. Sabía que algo andaba por ahí, pero de pronto un grito corto y fuerte me hizo saltar de las cajas de tabla. Algo había pasado. Me quité el trapo de la cabeza y salí corriendo. Lo que vi todavía lo recuerdo. Era la muchacha, la hija de mi tía. Estaba de espaldas mirando hacia la puerta de la calle. La veía porque la sala estaba completamente iluminada por una especie de destello blanco azul que no sé de dónde venía. Ella estaba ahí con su ropa de siempre,
pero estaba de pie, con los brazos extendidos a la altura de sus piernas y la cabeza colgando hacia adelante como si no estuviese despierta. Me asusté mucho porque sus piernas y brazos, que siempre había visto deformes, estaban derechos y rígidos. Pero era como si una fuerza sobrenatural le tensionara el cuerpo y la tuviera ahí de pie. No quise acercarme. Me quedé desde la entrada de mi cuarto viendo todo. Ella estaba ahí como suspendida en la punta de sus pies. Era una posición extraña que ni siquiera una persona con todas las facultades físicas podría mantener por un par de segundos. De pronto, una brisa helada me acarició los pies. Giré la cabeza y vi que la puerta del patio estaba abierta y que en el fondo se veía algo, como un grupo de personas reunidas. Solo veía sus siluetas entre los corrales y el palo de matarratón que estaba sembrado en toda la mitad. No sabía qué hacer ni qué significaba lo que estaba pasando. Pensé en meterme al cuarto y arroparme como si no hubiese visto nada, pero justo ahí empezaron los cantos. Venían del grupo de personas que estaban en el patio. Las piernas empezaron a temblarme y no me respondía. Quería moverme de ahí, pero estaba como envuelto en una especie de trance que no me dejaba ni siquiera pensar con tranquilidad, porque por mi cabeza pasaban todo tipo de pensamientos aterradores. De pronto, la brisa fría fue disipada por una especie de aura sofocante que me alcanzó desde la espalda. Yo estaba mirando hacia el patio cuando sentí a alguien acercarse. No quise voltear, pero igual después la vi pasar. Era la hija de mi tía, como arrastrada por el aire, casi que levitando y con la cabeza esta vez inclinada hacia arriba. Era evidente que no estaba consciente y que había algo más que la impulsaba. Nunca he vuelto a ver algo así. De ahí no recuerdo más, porque cuando iba a meterme al cuarto, alguien me agarró fuerte de la cara y me tapó la boca hasta que perdí el conocimiento. Cuando desperté, mi tía estaba en la sala. Se veía extenuada, con la mirada extraviada, y no sé si era una simple impresión, pero se veía enflaquecida, casi que en los huesos. La hija estaba acostada en su cuarto, solo le vi los pies que sobresalían de la cama. Esta vez los dos se veían parejos y con sus dedos completos. Esa mañana me encontré con mi papá en el muelle. Ese mismo día, a los pocos minutos, mi tía cayó en el suelo convulsionando. Murió ahogada en un vómito de sangre que no se detuvo ni siquiera cuando perdió la conciencia y se quedó inmóvil en el suelo. Mi papá recibió los detalles del examen médico. Según, estaba completamente destrozada por dentro. La mayoría de sus órganos estaban colapsados, como si algo o alguien se los hubiese desgarrado a pulso. Pero lo más raro es que no se sabe qué pasó con la hija, porque en la casa tan solo encontraron un montón de cabello en la cama, que al parecer era de ella, pero más nada. Nadie la vio más nunca. Tanto que buscaron por varios días en ese pantano pensando que la habían tirado allí. Y fue ahí donde encontraron un envuelto de tela en un matorral, que adentro tenía 5 cajas pequeñas, como del tamaño de una caja de fósforo, y que contenían unas figuritas extrañas que según estaban hechas de piel humana. Mi papá me contaba que mi tía era una señora que vivía en mejores condiciones, que él estaba sorprendido de haberla visto así, que ella tenía su negocio de comidas y que le iba bien, pero que además comerciaba en el puerto, que su obsesión siempre fue buscarle una cura a su hija, pero nadie pudo hacer algo por ella. Pero nunca pensó que ella recurriera a algo que tuviera que ver con demonios, porque eso fue lo que encontraron. Esas figuritas, dicen, son parte de un rito en el que se pide un favor a cambio de alimentar con sangre a esos 5 demonios. Realmente nunca conocí detalles del tema, tampoco quise meter mis narices en ese tipo de cosas, porque mi mayor miedo sigue siendo volver a escuchar ese maldito canto.